porque miles de páginas nos sirven de ventana para andar por fe. Y ahora vamos a abrir esta Biblia y vamos a escuchar tu hablar para andar por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, los niños salen a la iglesia infantil. Children Church. Todos los niños a la iglesia infantil. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Santiago. Hoy me pasó algo interesante esta mañana porque abrí la Biblia de mi esposa y encontré algo que Raúl le había dado hace un tiempito atrás a mi esposa, que es el orden del programa del servicio de instalación cuando la iglesia me recibió como pastor. Y va a ser justo el miércoles 30 de julio, 14 años que Dios por su gracia nos ha tenido acá sirviéndole. Y de verdad que de verdad que me emocionó recordar. Hay muchos hermanos que ya no están acá, un buen número de ellos partió ya con el Señor. ¿Cuántos de ustedes estaban acá cuando la instalación mía como pastor, cuando la iglesia nos recibió? Levante la mano. Todavía quedan unos cuantos como me han aguantado. Qué paciencia, qué tenido. Así que le doy gracias a Dios porque el miércoles vamos a cumplir 14 años de estar aquí sirviendo al Señor, y le damos gracias a Él por eso. Estuvimos por 3 semanas explorando y reflexionando en los primeros 14 versículos de capítulo 2 de Primera de Juan. Y hoy vamos a la carta del apóstol Santiago, y hablando de Santiago, le damos la bienvenida a Génesis Santiago. Qué bueno ver a Génesis siempre, Génesis parte de esta familia tan importante. Bueno, tu papá también, ¿no? Santiago, que por ahí está. Pero nos vamos a mantener en la misma línea de lo que estuvimos viendo en Juan, de alguna manera, seguir creciendo en una fe viva, seguir creciendo en un cristianismo auténtico, un cristianismo que da evidencia de que nosotros conocemos a Dios y de que tenemos una relación con Él. Y la carta de Santiago, dicen los expertos, que es uno de los libros más prácticos, y yo pienso que lo es, del Nuevo Testamento. Porque no solamente es una disertación, no es un discurso pastoral. Santiago está muy interesado en que nosotros vivamos correctamente la vida cristiana, que vivamos una fe auténtica. A los que les gustan las series televisivas, hay una nueva serie en Netflix llamada Untamed, quiere decir indómito o indómita, sin control, salvaje. Y esa serie es la historia de unos eventos que se desarrollan en el Parque Nacional Yosemite, creo que se dice así, un lugar hermoso, de naturaleza salvaje. Muchos dicen que hasta ciertos puntos que no se ha explorado, lleno de naturaleza impredecible, fuera de control. Y viendo esta serie pensé que esto describe perfectamente algo que nosotros llevamos por dentro, indómito o indómita. Y Santiago nos habla de eso, de la lengua, como la naturaleza indómita, como incluso el personaje principal, el personaje protagónico de esta serie, es una persona también así, indómita, que no respeta reglas, parámetros, que él logra los objetivos, alcanza lo que tiene que alcanzar, pero él no sigue los patrones que les marcan, ni las reglas, ni los requisitos. Y pensando en esto dije, un buen tema ahí, desde una perspectiva obviamente más amplia, de eso quiero hablarle esta mañana. Indómita pero redimida, cuando la lengua es impactada por el poder del Evangelio. Recuerda que cuando hablamos de Juan, en la epístola de Juan, una de las cosas que nosotros vimos en Juan fue su corazón pastoral. Juan habla con una carga y un corazón
muy pastoral. Santiago también escribe con ese mismo tono pastoral, y aunque escribe específicamente a cristianos del primer tiempo, la mayoría es posible que hayan sido judíos. Su enseñanza, dada por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, es para nosotros también. Nos habla no solamente a los primeros cristianos que recibieron la carta, también por la gracia de Dios habla a nosotros. Y una de las enseñanzas que se desprenden del libro de Santiago, que es bien clara, es esto que vamos a estudiar hoy: la importancia de las palabras que nosotros hablamos. Quizás Juan habla de esto porque él conocía lo que Jesús había dicho en cuanto a la fuente de nuestras palabras. Recuerda que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, en Lucas capítulo 6. Ahora, debo hacer un pequeño disclaimer aquí. Cuando yo hablo de la importancia y el poder de las palabras, no lo hago desde la perspectiva que algunos círculos y algunas posturas cristianas lo presentan hoy en día. No estoy hablando de declarar, de decretar, de confesar para que se haga realidad. Ya he hecho incluso historias con relación a este tema de declarar y decretar, de aquel hombre que una vez estábamos Zulema y yo en un servicio, en un culto, y el hombre dijo que todo lo que tú tocaras, lo declararas, que iba a ser tuyo. Ya le mencioné eso, ¿verdad? Y que yo agarré a mi esposa y le dejé echarla para acá, no le dejé. Estoy hablando desde la perspectiva bíblica, espiritual y moral del uso de nuestras palabras. Y todos nosotros sabemos que las palabras y la forma en que nosotros usamos las palabras son de una importancia crítica. Es posible que algunos de nosotros hayamos sido profundamente heridos por palabras, pero también es posible que muchos de nosotros hayamos sido edificados, nutridos, fortalecidos, bendecidos, ayudados a través de palabras. Y en este capítulo 3 de Santiago veremos lo que, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que decir sobre nuestras palabras y sobre la forma en que nosotros usamos la indómita redimida, la lengua. El viernes, cuando regresábamos del campamento, puse el GPS, y esos aparatos, usted sabe, mandándote instrucciones y te van diciendo dobla a la derecha, a la izquierda, por aquí, por allá. Y tenía que hacer, y venía por la carretera y tenía que hacer una derecha, pero yo iba pasando por frente a una iglesia que tenía un cartel que decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo estaba mirando el cartel y el aparato dijo haz izquierda. De hecho, era izquierda que tenía que hacer, haz izquierda. Y yo seguí de largo, claro. Zulema inmediatamente me recalculó. Más rápido que el GPS. Así que el GPS no le dio tiempo de... Y cuando el GPS fue a decir recalculando, aunque ya Zulema te recalculó, casi te conoces, ¿no? Y yo digo, ¿no es un cuadro de lo que muchas veces nos pasa a nosotros en la vida? Estamos tan entretenidos aprendiendo cosas que en ese momento no son relevantes, o andamos tan deprisa, cosas que realmente no son de importancia, que seguimos de largo, nos desviamos del camino y después nos estamos preguntando: ¿y qué fue lo que pasó? Ahora, Santiago nos escribe para decirnos que no siempre tiene que ser así, porque Dios nos ha dado a nosotros precisamente su palabra, y aunque parezca ya un punto demasiado repetitivo, a veces algunas cosas nos suenan como que ya lo estamos diciendo más de forma automática que reflexiva. La realidad es que la Biblia nos habla y nos da dirección, y nos habla para salvación, nos habla para redención, nos habla para edificación y nos habla también para dirección. Y eso es parte de lo que hace Santiago en el capítulo 3. Pero antes de adentrarnos directamente en el tema del uso de la lengua, vamos a ver primero un poco del fundamento teológico que lo sostiene. Cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, nosotros nos vamos a dar cuenta desde el principio. Fíjense dónde está la importancia de la comunicación y la importancia de las palabras. La Biblia empieza dándonos a nosotros claramente la imagen y la idea de que el Dios creador del universo, este es el punto número 1, el Dios creador habla. Dios es un Dios que habla.
Dios creó al mundo, vamos a Génesis, Dios creó al mundo por el poder de su palabra. Hebreos capítulo 11, verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, verso 3 dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Salmo 36, verso 6 en adelante dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Luego más adelante dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así que antes de que existiera cualquier cosa en el universo, lo primero que ocurrió fue que Dios habló. La creación comienza con el hablar de Dios. No comienza con herramientas, no comienza con materia prima previa, empieza con palabras, con Dios hablando. Así que Dios usa las palabras para crear. Eso nos dice a nosotros algo importante, que las palabras no se deben tomar con ligereza, sueltas, que las palabras son importantes. Pero vamos a la Biblia, Dios no solamente usa las palabras para crear, sino que Dios se revela a sí mismo. Hoy la clase estaba muy buena de la escuela dominical. Venga, Dios se revela a sí mismo, tenía que ver con esto, y revela su voluntad por medio de su palabra escrita, pero también por su palabra declarada. En Génesis 1, 27, 28, cuando Dios crea al hombre a su imagen, varón y hembra, dice, y los bendijo Dios y les dijo. Es decir, el propósito, Dios habla a Adán y a Eva y les comunica el propósito de la existencia de ellos. Les habla. Desde antes de la caída del hombre y de la mujer también, ya necesitaban algo. Ellos necesitaban la voz de Dios, necesitaban el hablar de Dios para dirigirles, para revelarles su propósito. Pero también les dio a ellos la capacidad de comunicarse con Él. También les dio a ellos la capacidad de hacer lo mismo entre ellos. Y también les dio órdenes, mandatos. Dice Génesis 2:16, y mandó Dios al hombre, diciendo, Dios crea por su palabra, Dios da propósito a través de su hablar, Dios da mandamientos en su hablar. Desde el principio Dios había hablado para instruir, desde el principio Dios había hablado para guiar, y eso a lo largo de toda la historia de la Biblia lo vemos una y otra vez. En Génesis capítulo 12 verso 1 dice que Dios había hablado a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela. Pero no solamente eso, Dios habla como creador, habla en la creación, habla a sus criaturas. Dios habla a sí mismo, Dios habla consigo mismo. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y déjeme decirle, ese hagamos ahí no es un error gramatical. Eso es divinamente inspirado. Aquí ya desde el principio la Biblia nos está revelando a un Dios trino, a un Dios que se revela en tres personas. Hagamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una perfecta comunión. Tres personas, un solo Dios verdadero. Y Dios habla en comunidad consigo mismo, porque Dios es un Dios que se relaciona, Dios es un Dios relacional. Ahora eso nos ayuda a entender a nosotros que fuimos hechos a su imagen, que nosotros también somos seres relacionales, que nosotros también usamos las palabras para comunicarnos, para conectar, para relacionarnos. Así que lo primero es eso, el Dios creador habla. De hecho, el Señor Jesucristo dijo en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí del Padre os la he dado a conocer. Dios habla consigo mismo. El Hijo escucha al Padre y el Hijo revela la voluntad del Padre, el corazón del Padre. Es lo que hace Jesús en esa oración sacerdotal por los discípulos. Habla al Padre.
Dios habla dentro de sí mismo, Dios habla a nosotros y la suprema revelación de su hablar es el glorioso Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado de manera exhaustiva, de manera final y de manera definitiva en la persona del Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, en el verbo de Dios encarnado. Así que Dios habla a nosotros también, Dios habla con nosotros. Y ese Dios creador que habla nos hizo a nosotros con la capacidad y con la responsabilidad de hablar también. Por lo tanto, esto es algo profundo, esto es algo sagrado, esto es algo poderoso. Por eso no es poca cosa cómo nosotros usamos nuestro hablar, nuestras palabras. Y por eso Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dedica todo un capítulo a hablar de esto, de la lengua, de la indómita. Pero nos da también la perspectiva redimida. Así que el Dios creador habla. Pero también en la Biblia vemos que el malvado calumniador, el enemigo de las almas, también habla. Así como Dios habla, el enemigo también habla. Y desde el principio, el enemigo ha usado las palabras como su arma más sutil y su arma más destructiva. En Génesis capítulo 3, verso 4 dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, habló, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y es realmente eso lo que Dios había dicho? Debemos aquí reconocer nosotros algo, que las palabras del enemigo hablan con astucia, pero son engañosas. Dese cuenta que la caída del hombre no comenzó con violencia, no comenzó con guerra, no comenzó con una trampa física, comenzó con Satanás torciendo las palabras de Dios. Ahí comenzó. Comenzó con preguntas engañosas, comenzó con verdades a medias, con frases que sembraron duda, que sembraron desconfianza, que movieron el orgullo del hombre. No vino con látigos, ni con espada, ni con lanza, ni con cadena. El enemigo vino con una lengua manipuladora y vino contradiciendo, distorsionando y torciendo la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que se ha dedicado a hacer y lo que sigue haciendo hoy. Contradecir lo que Dios dice, distorsionar lo que Dios ordena, tergiversar la verdad de Dios para seducir el corazón del hombre, para despertar el orgullo en el hombre. Por eso las palabras importan. No solamente porque pueden ser usadas para bien, como Dios, sino también porque pueden ser usadas para mal, como la serpiente. Las palabras pueden producir cosas buenas. Las palabras pueden edificar, pueden nutrir, pueden fortalecer, pueden guiar, pero también las palabras pueden alejarte del propósito de Dios, también pueden hacer mucho daño. Así que en el desarrollo teológico de la doctrina del hablar, vemos que el Creador habla, vemos que el maligno habla, pero también la Biblia nos enseña a nosotros y la experiencia y la vida de que la corona de la creación, el hombre, también habla. Y ese es el enfoque de Santiago. Dios nos ha dado a nosotros una lengua. Alguien ha dicho, la lengua Dios la puso encerrada en una jaula con barrotes, los dientes. Por eso a algunos yo creo que se le está escapando la lengua, ¿no? Pero tal vez, dijo alguien, como un recordatorio de que debe ser guardada, de que debe ser vigilada, que muchas veces donde mejor la podemos tener es donde originalmente fue puesta, detrás de los dientes. Pero sin embargo nosotros la usamos tantas veces para dañar, para herir, para causar dolor,
cuando deberíamos usarla para edificar, para construir, para bendecir. Y sobre todo para aquello para lo cual pienso que es lo primero para lo que Dios nos la dio, para adorarle a Él, para expresarle a Él nuestro amor. Pero también Dios la puso a nosotros para que nos comuniquemos nosotros, para que hablemos los unos a los otros con edificación, para que hablemos en amor. Quizás por esto último, edificación, es que lo primero que nos tiene que decir Santiago tiene que ver con la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Miren lo que dice el verso 1. Hermanos míos, del capítulo 3 de Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es posible que usted tenga una Biblia que en vez de Santiago diga Jacob, y usted dice, ¿por qué? Y a lo mejor alguien está buscando Santiago dice, hay un Jacob, pero no es Santiago, ¿no? Bueno, se llama, no sé, me recuerdo cómo se llama, ese proceso lingüístico, pero realmente el nombre de Santiago es originalmente San Jacobus, San Jacob. En inglés dicen James, Jacob. Y con el tiempo estas dos palabras se unieron y formaron un Santiago. Creo que se llama una contracción gramatical castellanizada. Algo así dice lo que sabe. Pero bueno, el punto es que es la misma persona. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Dios nos ha dado a nosotros el habla para enseñar su palabra, para comunicar su revelación. Y el verso 1 es específicamente una palabra de advertencia para los que estamos llamados a enseñar la Biblia. Especialmente aquellos que hablan directamente, aquellos que se ponen a enseñar sin responsabilidad, descuidadamente, a los que se ponen a enseñar por motivos erróneos, por ambiciones personales, por lo que sea. Una advertencia a los maestros falsos que hablan y se inventan tantas cosas. Deberían recordar que Jesús dijo que por cada palabra ociosa que hablemos, nosotros tendremos que dar cuenta. Pero aún aquellos que por la gracia de Dios tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra, debemos prestar atención a esta advertencia bíblica, porque aunque no será para condenación, también nosotros tendremos que dar cuenta por lo que enseñamos. Es como si Santiago nos estuviera diciendo a nosotros, se dan ustedes cuenta de la gran responsabilidad que tienen de enseñar la palabra de Dios. Pero esto en realidad en un sentido nos habla a todos nosotros, lo que tiene que ver con la enseñanza. Porque cuando el Señor Jesucristo dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, eso nos cae a todos los cristianos. Tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Eso le cae a los padres en el hogar, si eres papá, si eres mamá, tú has sido llamado para enseñar, para instruir a tus hijos. Algunos han sido llamados a ser maestros de grupos pequeños, maestros de la escuela dominical, de niños. Le voy a dar un consejo de muchos años. No llegue a la clase dando tumbos. No deje la lección para el domingo a las 9 de la mañana mientras está tomando un café. Le voy a decir más, no llegue con sus propios conceptos, no llegue con sus propias ideas, no llegue con su propia agenda, ni con tantas historias personales que muchas veces no son irrelevantes a lo que se está enseñando. Llegue con la palabra de Dios. De eso nos hablaban esta mañana en la clase, la palabra de Dios. Reconoce la gran responsabilidad que tienes de enseñar la palabra de Dios. Entienda que nuestra enseñanza debe ser solamente la revelación divina que está plasmada aquí en su bendita Biblia, palabra. Hay gente que piensa que sin sus ideas y sus conceptos las palabras de Dios no es relevantes. Debe decirle, Dios no nos ha llamado a nosotros a entretener ni a impresionar a nadie con creatividad humana. Dios nos ha llamado a nosotros a enseñar su palabra, la Biblia. Bendito sea Dios. Una de las tareas que nos dieron de último minuto en el campamento, yo no lo sabía cuando llegué, el director del campamento nos dijo, queremos que tengan una sesión de preguntas y respuestas con los jóvenes. Que cuando lleguen a la clase recojan preguntas. Queremos que los muchachos se sientan con libertad de hacer las preguntas que quisieran hacer y no hacen. Y yo no sé si el maestro de ustedes los hizo, es nuestro maestro, yo lo hice con mi clase, en nuestra clase lo hicimos. Les voy a decir,
lo que 14 preguntas que los 20 y tantos muchachos que estaban allí hicieron. Fíjense las preguntas que tiene la juventud. A veces pensamos que a los jóvenes no les importan los asuntos espirituales. Pregunta 1, ¿por qué nos perdonó Dios si podemos pecar otra vez? ¿Ah? ¿Piensa que no? Otro preguntó, ¿por qué nos ama Dios? ¿Por qué nos amas? Otro preguntó, ¿cómo puedo asegurarme de que todo lo que hago glorifica a Dios? Otro preguntó, si tuvieras, con este fue cómico, un muchacho, bueno, creo que el 70% era cubano, ¿no? Un muchacho cubano preguntó, oye, sí, si tuvieras a Jesús enfrente, a Jesús enfrente, ¿qué le dirías? Yo me quedé mirando, si sabes lo que yo le diría a Jesús si lo tuviera ahora mismo aquí, que me diga qué es lo que tú estás pensando. Y dice, no, pastor, no. Pregunta 5. ¿Cómo puedo mantenerme disciplinado mientras trato de fortalecer mi relación con Dios? Otra pregunta. ¿Por qué es importante? Ustedes no van a querer esta pregunta, pero merecen. ¿Por qué es importante para Dios que nos despertemos temprano? ¡Hey! Otro preguntó, ¿qué es libertad en Cristo? Otro preguntó, ¿hay niveles en el infierno? Otro preguntó, ¿cómo vencer la lujuria y la pereza? Cristianismo, ¿es una religión o un estilo de vida? Otro preguntó, ¿cómo describimos la honestidad verdadera? ¿Cómo se controlan las tentaciones? ¿Dónde pasaremos la eternidad? ¿En el nuevo cielo o en la nueva tierra? Me pusieron a hacer trabajo escatológico aquí profundo. Y otro preguntó, ¿cuándo es mi tiempo? ¿Cómo puedo yo saber cuándo me voy a morir? En otras palabras. Ahora, yo le pregunto, ¿qué piensa que hice yo? Yo no me reuní con los muchachos y empecé a filosofar con ellos, a compartir mis ideas con ellos. Yo los llevé a todos a la Biblia. Por cada pregunta le di 4 o 5 porciones de la Biblia, los puse a estudiar a ellos mismos y ellos mismos trajeron la respuesta y fue, bueno, yo escribí después todo, lo escribí todo. Fue glorioso lo que el Señor hizo. Tenemos que ser muy cuidadosos, si usted está enseñando la Biblia, de responder con la Biblia, con fundamento en la palabra y tener cuidado con ideas y conceptos que no están fundamentados en ella. La Biblia es la suprema autoridad. Ahora, luego Santiago pasa de esa advertencia a otra que está implícita en el verso 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sabe qué está diciendo aquí? No ignores la gran capacidad que tienes de pecar con la lengua. De hecho, Pablo, hablando en otro contexto, hablando de la resurrección, pero dice un principio aquí en 1 Corintios 15, 33, dice, no erréis. Creo que lo citaron en la clase también esta mañana. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros sabemos que ninguno de nosotros es perfecto cuando se trata de hablar. Y no estoy hablando del acento, ni de las palabras autóctonas o regionalismo. Estaba diciendo Ángel, oye, yo no sé qué le pasó a Nayeli, que desde que llegó está diciendo, oye chico, porque tú, oye chico. Yo, ¿cómo no va a estar diciendo chico si el 70% era cubano? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de nuestra capacidad para comunicar y de cómo muchas veces esa capacidad se contamina con el pecado y por el pecado. Todos los seres humanos, es lo que está diciendo el apóstol Santiago acá, incluyendo a Santiago mismo, grandes maestros, líderes, quien sea, Santiago mismo dice que muchas veces pecamos con nuestras palabras. Eso significa que todos hemos pecado, ya sea con una mentira piadosa, una mentira blanca o con un sarcasmo hiriente, con promesas que no cumplimos. ¿Quiere que diga la promesa más común que nosotros no cumplimos? Todos, como muchos de nosotros, no voy a decir todos. Nos vemos a las 10 y llego a las 10:30. Con murmuraciones, con críticas destructivas, con el chisme.
Y en nuestro tiempo yo me he percatado de que eso se ha ampliado, porque en el uso de las redes sociales, de los mensajes de texto, de WhatsApp y todas estas cosas, pecamos hasta de esa manera. Pecamos cuando le mentimos al jefe y el jefe manda un mensaje y dice, oye, entregaste el reporte que te dije la semana pasada que tenías que entregar, se lo mandaste al departamento X y tú te, uy, se me olvidó, y vas al email, ¡pum!, lo manda y dice, jefe, sí, claro, hecho, ya lo hice. Eso está hecho, usted puede contar con eso. Y te dice, bueno, técnicamente no mentí, ¿cierto? No digo una mentira, técnicamente, pero no fuiste totalmente transparente. Hemos pecado. Pero fíjese que el Santiago dice, si alguno no ofende en palabra, dice, este es varón perfecto. Y sabe, los que no conocen a Dios, Pablo lo pone todavía mucho más fuerte. En Romanos 13, verso 13 dice, los que no conocen a Dios, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Nada más le faltó decir a qué partido político pertenecían. Pero bueno, esto es peor que el aliento matutino de una persona que no se ha cepillado los dientes por 7 días. Es el hedor de un cadáver. Dicen que usan la lengua para engañar, que hay veneno de serpiente debajo de sus labios y que por lo tanto eso es lo que sueltan, que la boca está llena de maldición, que está llena de amargura. Por eso Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esa palabra perfecto quiere decir moralmente perfecto, genuino, completo, cabal, maduro, que ha alcanzado pleno desarrollo. Ahora, mire el poder de la lengua. Dice que el varón perfecto, el que no ofende de palabra, es también capaz de refrenar todo su cuerpo. El comentario a Hebreo Santiago del Ministerio de Liderazgo Mundial dice, la idea detrás de esto es que la lengua es el medio por el cual podemos aprender. La lengua es el medio por el cual podemos aprender a controlar el cuerpo con todos sus apetitos y pasiones. Si una persona aprende a controlar su lengua, aprenderá a controlar cualquier pasión o apetito del cuerpo. ¿Por qué? Porque además de reflejar lo que hay en el corazón, la lengua entrena la voluntad. Y aquí hay algo importante. Cuando se trata de pecados físicos, muchas veces hay obstáculos, hay limitaciones externas. No siempre se puede hacer lo que uno quiere. A veces necesita tiempo, circunstancia, compañía, ocasión. Pero cuando se trata de la lengua, no hay límites, no hay tantas barreras. Uno puede pecar con la lengua bien rápido, en cualquier lugar y sin preparación previa. Solo hay que abrir la boca o tomar el teléfono. Por eso Santiago dice que es muy difícil de controlar. Y por eso mismo nos dice a nosotros que conozcan la necesidad que tiene, y la Biblia habla de eso, la necesidad de tener dominio propio, de madurez espiritual, de una lengua santificada por el Espíritu Santo, y nos lleva a nosotros a meditar en la necesidad que tenemos de reconocer el poder de la lengua. He aquí, verso 3 dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Hace muchos años atrás estuve en Kentucky y un pastor trabajaba en el Kentucky Derby, allá donde corren los caballos y todo eso, y nos llevó a mi hijo Marcos y a mí a un recorrido por los establos a ver los caballos, y vimos de cerca esos animales impresionantes, de carreras fuertes, grandes. Y dos cosas me llamaron la atención. Uno, los que los montan, los jinetes, los jockeys, ¿cómo le dicen jockeys? Algo así, ¿verdad? Los que los corren. Eran hombres así pequeñitos, diminutos, delgaditos, como una pluma. Mientras más chiquito y más delgado, mejor para que corriera el caballo. Y los montan a esas criaturas diminutas, en esos monstruos de animales, de bestias, con una fuerza inmensa. Y lo otro que me llamó la atención es que lo dominan y lo controlan con un sencillo freno, con algo sencillo en la boca, una persona pequeña con un instrumento pequeño, controla la dirección, la velocidad, el enfoque, todo en el animal.
Y si la imagen de los caballos no es suficiente, entonces mire lo que dice Santiago, verso 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Cuántos de ustedes han estado en un crucero alguna vez? ¿No han estado aburridos? Bueno. Hemos tenido mucho la oportunidad de no solamente de ver, sino de viajar en esos grandes cruceros. Y obviamente, aunque la navegación y los sistemas han evolucionado con la tecnología y todas esas cosas, la herramienta principal en esas inmensas naves todavía sigue siendo un pequeño timón que lo opera una persona. Pero en los tiempos de Santiago era mucho más impresionante porque no existía la tecnología y una embarcación enorme era dominada por un pequeño instrumento y todo dependía de quién lo controlaba, quién lo manejaba. Y eso dice Santiago de la lengua, un miembro tan pequeño y controla todo el cuerpo. Tiene un poder desproporcionado. Pero si aún no están convencidos, añade, verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ahora note el cambio aquí, porque aparte el verso 6 dice, ya no habla de la lengua es como, ahora dice la lengua es. Dice la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Luego dice, y ella misma es inflamada por el infierno, es un fuego. Si yo derramo un poco de agua aquí, bueno, después que el domingo me regañen, pero si derramo un poco de agua acá, se va a esparcir, se va a regar el agua aquí, va a caer al piso, no va a pasar nada. Pero si yo agarro fuego y lo prendo aquí, la cosa se puede complicar. Una pequeña llama diminuta puede hacer arder todo un bosque. De hecho, si usted lleva muchos años en Palm Coast, usted recordará que uno de los fuegos más grandes que hubo en Palm Coast en la década de los 90 lo empezó un niño con un fosforito en el patio de su casa. Incendió Palm Coast. ¿Alguien estaba aquí cuando eso? El fuego fue tremendo lo que pasó acá. Así es nuestra lengua. Tenemos el potencial de encender un gran fuego. Y debemos reconocer que muchos de nosotros en algún momento lo hemos hecho. Hemos dañado profundamente, hemos causado heridas profundas, destrucción. Fuego que destruyen familias, que destruyen relaciones. Déjenme decir, el problema más grande que veo en los matrimonios tiene que ver con eso, cómo usamos las palabras. Fuego que destruyen a veces hasta congregaciones, hasta iglesias. Y Santiago añade, la lengua no solamente es un fuego, dice, es inflamada por el infierno. Los judíos aquí sabían lo que está usando la palabra Gehenna, un valle fuera de Jerusalén, donde todos los desperdicios, todas las cosas, incluso en un tiempo muchos paganos sacrificaban ahí al fuego a sus hijos. Fue un lugar del que el Señor Jesucristo habló, un lugar de fuego intenso, de fuego constante, un lugar que apestaba de pestilencia permanente. Y Santiago dice que nuestra lengua tiene el potencial de operar así. Con palabras herimos niños, lastimamos a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, dañamos amistades, hermanos en la iglesia, murmuramos, maldecimos, criticamos, encendemos fuego. Y lo peor es que muchas veces no vemos esto como algo tan serio. Pensamos, solamente que es tan delicado. Si yo lo único que le dije fue que ojalá le partiera un rayo. No fue para tanto. Pero la verdad es que incluso mucho de lo que nosotros somos hoy tiene que ver en muchas personas todavía con palabras que nos dijeron. Usted ha sido profundamente, nosotros hemos sido profundamente influenciados por palabras. Palabras que otras personas hablaron sobre usted o le hablaron a usted. Quizás fueron palabras de afirmación que lo animaron, que lo ayudaron a enfocarse, que lo ayudaron a crecer, a creer en el Señor, pero quizás fueron palabras duras, crueles, ofensivas, que marcaron su identidad, que afectaron su autoestima hasta el día de hoy, que afectaron su visión de la vida. Y aquí está el verdadero problema. Santiago dice, ¿sabe cuál es el verdadero problema? Indómita. Dice que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada,
lleno de veneno mortal, lleno de veneno mortal. Ahí está. No solamente se trata de que la lengua sea difícil de controlar, sino que nos es imposible a nosotros domarla, indómita por nosotros mismos. Por eso nosotros no solamente necesitamos la redención de nuestras almas, necesitamos también la redención de nuestro hablar. La redención de nuestra lengua. Necesitamos que el Espíritu Santo no solamente nos salve, sino que nos santifique por completo. Que santifique incluso nuestra manera de hablar, de escribir, de reaccionar. Y para eso tenemos que ser lo suficientemente humildes para admitir algo que es crucial, iglesia. Admitir que por nosotros mismos es imposible domar esto. Vivimos en un mundo donde todo el tiempo estamos tratando de controlar las palabras. Los padres dicen al niño, no le hables así a tu hermano. ¿Por qué le hablas así a tu tío? No sé. La sociedad intenta regular el lenguaje continuamente. Se puede decir esto no se puede decir. Y muchas veces nos sentimos hasta acosados por grupos que quieren que lo pasemos todo por el filtro de lo que está políticamente correcto. Las redes censuran las palabras, el gobierno quiere poner límites, censura, pero el problema es que nada de eso, ninguna de esas limitaciones ni restricciones, nada de eso cambia lo más importante, que es el corazón del hombre. Porque si el corazón no cambia, la lengua va a seguir igual. Los niños no siempre obedecen, los adultos tampoco, y los creyentes muchas veces también fallamos con la lengua. Santiago en el verso 9 dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca, dice, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. ¿Cómo es posible que cantemos alabanzas a Dios el domingo en la iglesia y el lunes estemos hablando mal de un hermano, de un jefe, de un vecino, maldiciendo? ¿Cómo es posible que bendigamos a Dios y maldigamos a quien fue hecho a imagen de Dios? Santiago no lo pone suave. Santiago dice, eso no puede ser así. Pero tampoco nos deja sin esperanza. Alguien dice amén. Porque por nuestros propios medios estamos en una situación de desprotección, indefensa, de vulnerabilidad. Lo que nosotros no podemos controlar, Dios puede transformar. Dios puede redimir todo nuestro ser, nuestra manera de hablar, puede purificar nuestras comunicaciones. Dios puede hacer que de nuestra boca brote fuente de vida y no fuego destructor. Hace unos años atrás, cuando la Asociación Bautista de Treasure Coast, donde pertenecía antes, me asignó una oficina allá en sus instalaciones. Me instalé y noté desde el día 1 que en el patio de la asociación había una mata de mandarina, tangerines, cargada, doblada estaba de tantas mandarinas que tenía. Y le dije al director de misiones, Dr. Webb, what's up with those tangerines? Can I take some home? Dr. Webb said, you can take them all, bro. Y esa tarde cogí una bolsa y la llené de mandarinas. No sé si uno no se acuerda de eso. Y llegué a la casa de los más contentos. Mira cómo traje tangerines y la puse día a la azulema y digo, vamos a agarrar una tangerina. Y cuando le metimos una mordida, la cosa más ácida que se Y yo año tras año en la temporada en que la mata se cargaba, yo esperaba y decía, el año que viene va a estar mejor. El año que viene, y nunca más. Santiago habla de ese principio, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Si el problema es, ¿dónde está el problema? Si el problema está en el árbol, si el problema está en la naturaleza, es imposible que dé un buen fruto. El problema de las palabras corruptas, dañinas, es mucho más profundo. El problema está en la naturaleza del árbol y ahí lo tenemos. Pero hay esperanza y a eso nos quiere llevar Santiago. Dios sabía que lo que pasó en el Edén, que la caída del hombre iba a tener sus repercusiones históricas en la humanidad, que por la caída del hombre, a causa de la lengua del hombre, se levantarían guerras y conflictos entre naciones, pero también entre familias, entre el esposo y la esposa, entre hermanos, miembros de una misma iglesia. Y Dios entonces decide, yo voy a hablar de nuevo, pero voy a hablar una promesa. Y Dios le habla a los que no tienen esperanza, le habla a los caídos, a los condenados.
condenados a muerte, a los que están sin esperanza. Y Dios dice, da una promesa. Dios habla con promesas de redención. Dios habla las buenas noticias del Evangelio y declara de que Él puede redimir y de que Él va a redimir. De hecho, lo hace desde el mismo Génesis, cuando todo parecía perdido. Dios habla por primera vez el Evangelio en Génesis 3:15. El Evangelio no está en el Nuevo Testamento primero, está en Génesis 3:15. De hecho, los teólogos dicen el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Dios estaba diciendo lo que luego el Nuevo Testamento revela y confirma. Voy a enviar a mi hijo, nacido de mujer, y derrotará al que tenía el imperio de la muerte. Y a través de él voy a proveer redención. Y por medio de la fe en mi Cristo, podrán todos aquellos que confíen en él nacer de nuevo. Y vendrán a ser nuevas criaturas. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios habla palabras de vida, de revelación, de nueva creación, de redención. Y por medio de la fe en su Hijo, tú y yo podemos nacer de nuevo. Y ya no tenemos que vivir con una lengua que hiere, que destruye, sino con una lengua que edifica, que bendice, que levanta, que nutre, que fortalece, que guía. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos, gracias al Evangelio, ser nuevas criaturas, con un nuevo corazón y con una nueva forma de hablar, llena de gracia, llena de verdad y llena de bendición. Por lo tanto, no es el infierno, ni es Satanás, ni el pecado, ni la muerte quienes tienen la última palabra, la palabra de autoridad. Es Dios quien tiene la palabra de autoridad. Es el Verbo encarnado. Ha sido por su palabra que nosotros hemos nacido de nuevo, que hemos sido nosotros regenerados, hechos nuevas criaturas. Y ha sido para que ahora nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, de comportarnos y nuestra forma de hablar sea el hablar de una nueva criatura. Sea un hablar de edificación, de esperanza, sea un hablar de fe, sea un hablar que trae sanidad, sea un hablar que trae restauración, sea un hablar de bendición y no de amargura. La palabra de autoridad no la tiene el infierno, no la tiene el gobierno, escucha alguien, no la tiene ni siquiera el doctor. Cristo es esa palabra de autoridad y Cristo puede hacer nuevas todas las cosas. Y si Dios ha hablado con autoridad y ha declarado maravillosas promesas, entonces aquí es donde está. El Dios creador habla, el malvado, el acusador habla, la corona de la creación habla y la iglesia de Cristo también habla. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso nosotros necesitamos tener clara y firme nuestra responsabilidad de hablar la verdad en amor, de hablar la verdad los unos a los otros en amor, pero tener clara y firme nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio, las buenas noticias a nuestros vecinos y a las naciones de esta tierra. La iglesia debe hablar el lenguaje de fe. La iglesia debe hablar la verdad en amor, debe hablar la buena noticia que es el Evangelio de la gracia de Dios. El Dios creador habla, el calumniador habla, la corona de la creación habla, la novia del Cordero, la iglesia, habla. Y en la regeneración, cuando Dios viene a nuestras vidas, cuando arrepentidos de nuestros pecados nos ponemos en las manos de Dios y confiamos en Cristo para salvación, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, aún nuestra forma de hablar. Bendito sea Dios. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde? Indómita, redimida. Alguien ha dicho, lo último que se convierte en una persona es su bolsillo. Cuando hablan de los tacaños, de los que siempre están buscando alguna excusa para no dar en la obra de Dios, eso es lo que se pierde en la bendición de dar. La gente dice, lo más difícil de convertirse, el corazón se convierte, pero el bolsillo no. Bueno, Santiago dice que es la lengua. Es difícil, a menos que haya una vida totalmente entregada al Señor Jesucristo.